Listo. Entonces esperamos un ratico a que se conecten más personas para iniciar. Juanma, compártenos el link del envío de Periscope para poder compartirlo, por favor. Listo. Listo, perfecto. Buenas tardes para todos. Estamos aquí en Politiqueando con Jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el acuerdo de paz. Tenemos un invitado especial que se llama Juan Sebastián Tinoco. Tiene 21 años, es estudiante de Derecho en el Externado, en la Universidad del Externado. Es coordinador de UNICE de Externado y es cartagenero. Buenas noches, Juan Sebastián. Nos acompañan en este panel Juan Manuel y Samuel Ortiz. Buenas noches a todos. Como dijo Kevin, estoy estudiando Derecho en la Universidad de Externado. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes y bueno, de antemano felicitarlos porque desde muy jóvenes se les ve el activismo político y desde muy jóvenes están opinando y abriendo estos espacios para todos. Entonces felicitarlos y agradecerles también. Listo, Juan Sebastián. Entonces, pues como para hacer un poquito más, ir avanzando en esta charla sobre los acuerdos de paz, Juan Manuel, perdón, Samuel te quiere hacer una pregunta como para iniciar la charla. Entonces, Samuel, adelante. Así es, buenas noches y muchas gracias a Juan Sebastián por acompañarnos en este maravilloso espacio. Bueno, en estos días se conmemoraron los 4 años de los acuerdos del Teatro Colón. Y para iniciar una pregunta que me parece pertinente, ¿cómo cree que queda el expresidente Juan Manuel Santos ante la historia de Colombia con la firma de este pacto y el robo del plebiscito y posteriormente su refrendación parlamentaria? Bueno, primero hay que decir que la historia siempre reivindica a los buenos. Ahí tienen el ejemplo de Simón Bolívar, aunque sigue siendo muy odiado por muchos, también fue muy reivindicado por la historia porque murió prácticamente odiado por la mayoría. Hoy lo que ocurre en Colombia es una injusticia porque ponen a los malos como buenos y a los buenos como malos. Hoy Uribe es el malo y dicen que fue él el que desató la guerra en Colombia. Hace poquito vi una entrevista del hijo de Tomás Uribe que dice algo muy cierto y es que el llamado gobierno de la guerra disminuyó los homicidios 3 veces más que el gobierno de la paz. La paz o el acuerdo de paz, si es que así se puede llamar, en realidad ha traído todo menos paz. Nos devolvió a la guerra y nos retrocedió bastantes años en el adelanto que habíamos conseguido de 2002 a 2010 en seguridad. Entonces, pues mi respuesta a tu pregunta es que cuando los historiadores estudian objetivamente la historia, dejando a un lado la palabrería y digamos todo este tema sentimental y pasional que trae consigo la palabra paz, y revisen la situación fáctica, las cifras, los datos objetivos, se van a dar cuenta que Juan Manuel Santos lo que hizo fue engañar al país. No se sabe si de buena o mala fe. Yo creo que de mala fe, dándole prevalencia a su interés individual de llevarse un Nobel, y la historia va a reivindicar a Álvaro Uribe Vélez. Esa es mi opinión personal acerca de todo este tema y bueno, tocará esperar. Vale, perfecto. Juan, ¿qué opinas tú de cómo el gobierno ha implementado estos acuerdos de paz que mal o bien nos impusieron, ¿no? Y a los gobiernos futuros que vengan también tendrán que hacer una implementación. ¿Cómo ves tú que está manejando el gobierno nacional esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que la implementación es de parte y parte. Tenemos una parte que debe cumplir el gobierno. Las cifras que tengo de noviembre de 2019, que hasta ahí llegan, nos dice que el acuerdo se ha implementado en un 25%, un 15% va en avance intermedio y un 36% tiene un avance mínimo. El 29% restante no se ha comenzado a implementar. Sin embargo, se nos dice también que el tercer año de implementación, que es el 2019, que fue el año pasado, se presentaron avances hasta en el mediano y largo plazo.
Incluso la ONU ha felicitado al gobierno por haber, digamos, adelantado la implementación de estos acuerdos, teniendo en cuenta aún los obstáculos que vienen con la pandemia. Además que no son acuerdos para nada baratos y para nada realizables para un país como Colombia, que no es el país más rico del mundo y está sufriendo bastante económicamente con el tema de la pandemia. Pero bueno, de ese lado yo diría que el gobierno ha cumplido. El presidente Duque está cumpliendo, aunque digamos a nosotros no nos guste muchas de las cosas que toque cumplir, hay que apegarnos a la legalidad. Entonces, me gustaría, si me lo permiten, pasar al tema de FARC. Como dije, esto es una implementación de parte y parte. El presidente está cumpliendo. Ahora toquemos el tema de FARC. Hablemos de si las FARC están cumpliendo los acuerdos. En el mismo acuerdo se nos dice a nosotros y se nos hace la pregunta, ¿en qué consiste el acuerdo de paz? Y nos dan unos ejes temáticos generales. Nos dicen, uno, poner fin a la guerra. Hace poco leía yo una columna de Rafael Nieto Loaiza, que ojalá sea presidente, y dice que los homicidios en 2018, luego de la firma, fueron mayores que en 2015, antes de la firma. Hubieron en 2018 12.130 homicidios y en 2015 11.535. Aparte, miraba también ayer una columna en El Tiempo que me dejó pues triste e impresionado, donde se decía que las masacres se han cuadruplicado luego de la firma del acuerdo de paz. Muy bien se decía, muy bien lo dijo Uribe y muy bien lo dijeron todos los opositores al plebiscito, que la impunidad trae y es partera de nuevas violencias. Hay que decirlo, y lo que está sucediendo hoy es que se fortalecieron las disidencias, se fortaleció el ELN y el EPL, y todo esto a causa del narcotráfico que vino con los incentivos a él del acuerdo de paz. En un segundo eje temático nos dicen verdad, justicia y reparación para las víctimas. Verdad. Hablemos sobre el tema de la verdad. Creo que ha sido un poco triste todas las declaraciones que hemos escuchado sobre muchos líderes del hoy partido FARC que niegan haber reclutado, niegan haber abusado sexualmente. Mejor dicho, son unos ángeles, no hicieron nada dentro de su actividad o dentro de su causa, como ellos lo llaman. Y yo creo que el país no lo van a engañar con esto. Todo esto son cosas que ya el país sabe y que ellos simplemente tienen que aceptar para que, digamos, con el propósito supuesto del acuerdo haya una reconciliación. Es lo mínimo que deberían hacer, pero incluso estas cosas se han negado y ya las víctimas están respondiendo ante esto. Decía hace poco una columna de la FM, no me acuerdo muy bien la fuente, que cuando los jóvenes, y eso se dijo también ante la JEP, o creo que está registrado en la JEP, que cuando los jóvenes no cumplían pequeñas órdenes, eran fusilados. ¿Para qué? Para amedrentar a los otros jóvenes y obligarlos a que cumplieran con estas órdenes previamente establecidas. Esto es pura maldad, y cuando ya el país conoce de estas, digamos, terribles cosas, pues lo mínimo que deberían hacer ellos es aceptar. Ahora pasando al tema de justicia. Este tema es muy controversial porque decimos que con impunidad no hay justicia, pero el acuerdo tiene un eje fundamental y nos dice a nosotros, este es un acuerdo hecho a la medida para las víctimas, cosa que nosotros no creemos, pero aún si fuera así, si la justicia de verdad llegara por medio de la verdad, vemos que no hay verdad. Hay una definición de justicia que da un pensador romano, se llama Ulpiano, que dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Si aquí nos tocara hablar de dar a cada uno lo suyo, debemos pensar en qué es lo que se merecen estos tipos, qué es lo que se merece una persona que abusa sexualmente de un niño, que es una persona que está comenzando su vida, que está explorando sus sueños, o que los recluta para que vayan a la guerra y tomen las armas y se metan en cantidad de actividades delictivas, que es lo que sucedía en la FARC. En todo caso, centrándome estrictamente en el acuerdo,
A mi parecer, aquí se hace una jugadita al Estatuto de Roma, ratificado por Colombia, que establece que, voy a citar, abro comillas, no serán objeto de amnistía, ni indulto, ni beneficios equivalentes. Óigase bien, beneficios equivalentes. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u privación grave de la libertad, como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. En todos los delitos que mencioné previamente, vemos que es muy difícil encontrar así sea uno que no haya sido cometido por los grandes líderes de la FARC que hoy están en el Congreso. ¿Cuál fue la jugada entonces? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, nosotros no estamos dando amnistía ni indulto, sino que la sanción es una restricción efectiva de la libertad o restricción efectiva de derecho. ¿Qué quiere decir? Ellos no pueden salir de un territorio determinado o no pueden salir de un radio determinado y tienen que cumplir ciertas obligaciones. Lo que a mi parecer, teniendo en cuenta la atrocidad de los crímenes, es lo mismo que impunidad. Es lo mismo que impunidad. Entonces, bueno, vemos también que sin haber pasado por la JEP son congresistas y no importa la sanción que les ponga la JEP, no van a perder sus derechos políticos. Para mí esto no es justicia de ninguna forma. Vemos todos los privilegios que se le da y aparte, como lo hemos mencionado en todo este tiempo, no son capaces de decir la verdad. Y vamos ahorita, más adelante, a hablar sobre la reparación material, que tiene todavía cifras más impresionantes. Entonces, bueno, hablemos de la reparación a las víctimas. Entre la reparación que debe hacer FARC, encontramos el compromiso de la reparación material, entendida por el gobierno como la entrega de bienes y dinero. Al día de hoy, solamente un 0,7% de los bienes inventariados por FARC han sido entregados y tienen fecha límite hasta el 31 de diciembre. Mientras tanto, adivinemos quién está respondiendo por la reparación material a las víctimas. Lo está haciendo el gobierno. Y el gobierno no tiene por qué hacer esto. Se supone que esta reparación material se iba a hacer con los bienes de FARC. Vemos que por lado y lado, por donde sea que uno lo mire, FARC es el que ha incumplido con estos acuerdos. Y se dijo ya que incluso la ONU ha felicitado al gobierno por la implementación que viene haciendo de estos. Así a nosotros no nos guste. Y bueno, hablemos ahora de otro punto antes de acabar con esta pregunta, que es un punto muy interesante, y es el punto del narcotráfico. ¿Por qué es muy interesante el tema del narcotráfico? Porque el narcotráfico es el motor de la violencia en Colombia y lo ha sido por muchos años. Desde que Colombia ha sido conocido por el mundo como un país de terroristas, de narcotraficantes, hasta el gobierno de 2002 a 2010, que reivindicó la posición de Colombia en el mundo. Incluso es muy interesante y vale la pena mencionarlo, ya que yo soy de Cartagena, que en ese gobierno que hoy es tan repudiado por los jóvenes, tristemente, llegó el primer crucero a Cartagena. Lo trajeron porque aquí nadie quería venir, incluso en la Copa América Argentina y Brasil no querían venir. O sea, la posición de Colombia en el mundo cambió y eso es importante decirlo y eso es algo que se debe agradecer. En el tema del narcotráfico no hay mucho que decir. En el gobierno Uribe los cultivos de coca se habían reducido hasta 60.000 y los primeros años de Santos, cuando implementó la seguridad democrática, los redujo hasta 40.000. Luego iniciaron las negociaciones de los acuerdos y volvieron a subir los cultivos hasta una cifra histórica que es aproximadamente unas 200.000 hectáreas de coca. Tenemos que entre más coca, pues más narcotráfico, entre más narcotráfico, más violencia y menos seguridad y por consecuencia menos paz. Entonces, un acuerdo que se hace llamar de paz, que lo que da es incentivos al narcotráfico, que es el motor de la violencia, donde se aumentan los homicidios y las masacres, como ya lo mencionamos. ¿Qué realmente de paz tiene este acuerdo? Hasta ahora no lo sabemos cuando hablamos de situaciones objetivas y fácticas. Además que es muy difícil para Colombia implementar un acuerdo tan caro como este.
ahorita mencionaremos unas cifras, yo no sé si vieron unas cifras que dio ayer Ernesto Macías, que yo las anoté y me impresionaron mucho, y es importante recalcarlas y dejarlas en claro. A mi parecer necesitamos una política de seguridad efectiva contra el narcotráfico, que así como debe incluir, como se estipuló en el acuerdo, que no me parece algo malo, la sustitución de cultivos, porque los campesinos no tienen con qué vivir y por eso es que pues les toca la siembra de coca, sustitución de cultivos y pactos de no resiembra, más la aspersión aérea con glifosato, con las medidas pues que se necesiten, aunque yo no creo que el glifosato sea así de nocivo como lo pintan, porque incluso se usa en los cultivos normales. Entonces yo creo que debe ser una política conjunta y el Estado debe llegar a las zonas más afectadas, eso también es importantísimo. Para terminar este punto, como ya dije, voy a hacer mención a las cifras que dio Macías, que me parecieron impresionantes. Al Estado el acuerdo le cuesta 130 billones. Solo la JEP cuesta 300.000 millones al año. Todo esto podría utilizarse en políticas sociales, porque vemos que todo esto que se está gastando no está funcionando para nada y no está cumpliendo el propósito que se dijo que iba a cumplir. FARC, de los 15.000 fusiles que dijo que iba a entregar, han entregado 8.800. Ahora, de las 3.800.000 víctimas, óigase bien, 3.800.000, ninguna ha sido reparada con los bienes de FARC, sino, como ya lo dijimos, del gobierno. En conclusión, tenemos incumplimiento de FARC en todos los frentes donde lo veamos. Un acuerdo de impunidad donde se da elegibilidad política, casi que se asegura la no extradición, como ocurrió con Santrich. Principales jefes negociadores del acuerdo se han volado. Y cero reparación material a las víctimas con los bienes de FARC. Siendo esto un acuerdo exagerado de 130 billones. Y la excusa que nos dan es, ¿qué más se hacía? Cuando yo peleo con alguien o cuando discuto sobre el tema, esa es la excusa que me dan. Hombre, ¿qué más se hacía respecto a este tema? Si tú fueras guerrillero, tú aceptarías otra cosa, aceptarías pagar cárcel. Eran 13.000 combatientes, eso es histórico. Ahí se ve el desconocimiento que tenemos de la historia. ¿Qué pasó en el gobierno Uribe? No se dio privilegios de no cárcel, los extraditaron, no les dieron elegibilidad política y no eran 13.000 combatientes, fueron 53.000 combatientes, 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Y no se tuvo que hacer todo este espectáculo y todo este derroche de recursos públicos. Y yo creo que eso es algo que debe llamar a la reflexión. La reflexión principal es guiémonos sobre las situaciones objetivas, sobre las situaciones fácticas y dejemos de el sentimentalismo o el uso de la palabrería linda, porque utilizan es la palabra paz para llamar la atención de la gente. Pero uno va y mira los resultados y es muy triste cómo estos tipos que históricamente se han burlado en la cara de nosotros sigan haciéndolo. Esa es la reflexión que quiero llamar. Mira que yo aquí estaba viendo y lo que tú decías sobre los delitos no amnistiables, en el artículo 38 de la ley estatutaria, que fue los artículos que objetó la presidencia para la JEP, dice que no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, ¿sí? Esto es toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática, ¿sí? La toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, etc. O sea, miren que la misma ley estatutaria del Tribunal de FARC tendría que estarlos condenando, ¿no? Porque se supone que no son delitos amnistiables. Listo, entonces ahora pasa Juan Manuel a hacerte una pregunta. Mi pregunta es esta: ¿cómo recibiste el mensaje de Iván Márquez a retomar a las armas? Esa pregunta, yo creo que es algo esperado. Lo primero que les dije aquí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que ver cuántos esfuerzos se hicieron en el pasado para hacer un acuerdo con FARC. O si no, vemos el esfuerzo que hizo el presidente Pastrana en el 98,
que les regaló a FARC, desmilitarizó, sacó al Estado de un territorio de un tamaño equivalente a lo que es Suiza. Literalmente FARC tenía un territorio para ellos donde ellos eran los reyes y donde el Estado no tenía prevalencia alguna. Y bueno, yo creo que ese engaño, esa burla, es justo lo que vemos hoy. Uno, con el acuerdo, que es antidemocrático porque no reconoce el plebiscito, no reconoció la voluntad de las mayorías, se está dejando impunidad a los mayores criminales de la historia de nuestro país, junto con los paramilitares, etcétera, etcétera. Colombia ha tenido un problema grande en su historia y es casi que la inexistencia, como decía Álvaro Gómez Hurtado, de la justicia. Y cuando tuvimos la oportunidad, yo creo que esta era una oportunidad histórica, si uno se pone a repasar bien la historia, la oportunidad que tuvo Santos fue histórica porque la correlación de fuerzas estaba a favor del Estado, no solo de ganarse un Nobel de Paz, sino de hacerle un verdadero bien al país, darle al país lo que necesitaba en ese momento. Nosotros podíamos hacer un acuerdo político. Ya sabemos que la idea no era exterminar a todos los combatientes. Podíamos hacer un acuerdo político, pero que no diera ni premiara el delito como lo hizo Santos. Entonces fue una noticia que recibí con poca sorpresa porque estaba seguro que era lo que iba a pasar. Incluso les cuento una historia y es que yo no sé si yo vaya a tomar un camino político en el futuro. A mí me gusta mi carrera, me gusta la abogacía, pero creo que todos los jóvenes deberíamos inmiscuirnos en la política porque, como decía, como me enseñó Juan Pablo Echeverry, un candidato que apoya el Consejo de Bogotá, el que no hace política, se la hace. Y eso es muy cierto. Yo creo que el acuerdo de paz en un principio fue lo que me empezó a hacer que yo me interesara en la política porque yo no podía concebir que un tipo de estos que va en contra de toda la moral que nosotros conocemos pueda estar en nuestro Congreso sin ni siquiera pasar por una votación. De verdad no lo podía concebir y fue cuando empecé a investigar todos estos temas y me empecé a investigar sobre los temas y como en todos los colegios, en mi colegio también adoctrinaban bastante y pues yo no tenía una buena imagen del presidente Uribe y el acuerdo de paz fue lo que me hizo a mí investigar más sobre todo lo que había ocurrido en su gobierno, sobre cómo, y aquí me meto en esto que no debería meterme porque no estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que bueno, cómo lo culpan del tema de los falsos positivos cuando es algo que lleva más de 40 años. César Gaviria, con un decreto en el 94, fue el que legalizó a los paramilitares y el que los desmovilizó y los extraditó, entonces es ahora el paramilitar. Es muy triste que el país vea las cosas de esa manera, pero como ya dije, respondiendo a la pregunta de ustedes, creo que no lo recibí con sorpresa, creo que desde un principio sabía que iba a ocurrir. La FARC estaba esperando que nosotros le diéramos todas las concesiones y más de la mitad del país, más de la mitad, porque fue más de la mitad, no estaba dispuesto a premiarlos ni a darles las concesiones que ellos estaban pidiendo. Y no se extrañen si sigue pasando eso con otros líderes o con otros excombatientes. Ojalá no sean los guerrilleros de base, porque yo creo que muchos de ellos no tienen la culpa, muchos de ellos fueron reclutados y hay que respetarles sus derechos. Sin embargo, los líderes sí, sí deberían estar en la cárcel. Listo, bueno, yo creo que nos quedó todo muy claro, si no era una sorpresa. Bueno, la próxima pregunta te la va a hacer Samuel, entonces Samuel, adelante. Así es, Juan Sebastián. Juan Sebastián, la comunidad internacional y otros organismos multilaterales apoyaron esos acuerdos. ¿Usted tiene alguna apreciación que hacerle a esas instituciones y países que apoyaron la firma de ese pacto, pero que eh, sabían que acaban de robar al pueblo con el no plebiscito? Bueno, te voy a confesar que yo sí creo en la comunidad internacional,
creo que nace con un buen propósito, pero al final los que sabemos lo que se vive en Colombia somos nosotros. Nosotros tenemos una soberanía y se convocó un plebiscito para que el pueblo votara y diera su opinión. Incluso Humberto de la Calle, antes de que el plebiscito, seguro de que iba a ganar el sí, fuera convocado, dijo: si en el plebiscito gana el no, cancelamos los acuerdos. Esas fueron las palabras. Ganó el no y lo que se quería era llegar a un acuerdo nacional. Eso era lo que queríamos los opositores del sí, llegar a un acuerdo nacional donde no se le diera impunidad a estos criminales. Sin embargo, como vimos, lo que se hizo fue toda una táctica de mermelada, el fast track, toda una táctica legislativa para que el acuerdo, uno, se